Buenas noches. Buenas noches a todos. Georgette, buenas noches, ¿cómo estamos? Miss 3204, buenas noches. Ara Torres. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi esposa se acaba de conectar también. Bernardo, buenas noches. Por ahí tengo un mensaje, voy a escucharlo, ando muy ocupado, pero un poquito más tarde lo escucho. Pati, ¿cómo estás? Janet, saludos a tus papis como de parte de mi esposa que vi que lo saludó y es correcto. Bere, Romero, ¿cómo estamos? Eric, Pati, Rocío, Simón Salgado, buenas noches. Buenas noches. Pidio y Malena, buenas noches. Pidio y María Elena Cardozar. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Gracias a Dios, todos bien. Gloria a Dios y listos para cualquier prueba que nos envíe el Señor. Recuerden, todas las cosas que nos suceden cuando nos pasan cosas malas es porque es una prueba para probar nuestra fe. ¿Sí? Gracias a Dios, muy bien. Pues hay que adorar mucho a Dios cuando estamos bien, porque sabemos que lo adoramos mucho cuando estamos mal, porque estamos en la prueba, pero también hay que adorarlo mucho cuando nos encontramos bien, ¿sí? Sí, gracias a Dios. Qué bueno que están tus papis escuchándonos. Hola, ¿qué tal, Araceli? ¿Cómo estamos? Catalina, Katy Camarillo, ¿sí? Se ve verde, pues no sé, no sé. No sé, yo aquí me veo más o menos normal, ¿sí? Sí. Qué bueno que ya estás, Georgette, otra vez conectada. Dice Janet, no se ve. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Marinita, qué gusto saludarte. ¿Sí? Así es que, buenas noches a todos. ¿Sí? Vamos a orar, mis hermanos. Para poder aprovechar el tiempo que la hora que tenemos para aprovechar, ¿sí? Padre mío, creador del cielo y de la tierra, te rogamos, Señor, tu misericordia para todos nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, sabiendo que tú habitas en esa luz inaccesible donde no hay ninguna tiniebla. Pero, Señor, venimos a tu misericordia para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado y podamos entrar a ese hermoso lugar que es el trono, Señor, el trono donde buscamos misericordia y gracia para el oportuno socorro, para todo momento, Señor, porque eres el Dios que no hay nada imposible para ti, Señor. Todo es posible para ti, Señor. No hay nada imposible porque estamos conociendo tu grandeza y tu poder, tus maravillas. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Linda? ¿Qué tal, maestra Pati Zambrano? Sí, Alicia, yo creo que es Alicia. Sí, Alicia García, ahora ya puso 3460. Juanita, ¿cómo estás? Vaya a estar por ahí, debe estar Marco, porque siempre he dicho que aunque vemos que una persona se conecta, es porque están conectadas normalmente toda la familia. Toda la familia, sí, está conectada. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del trono blanco. Y el punto es poder llegar a un gran misterio que hay, en el cual lo explicábamos la vez pasada. El Señor Jesucristo nos muestra claramente que cuando la iglesia vaya al tribunal de Cristo, todos los que hayan dormido como los que estén en el cuerpo, vamos a ir al tribunal de Cristo. Si a nosotros, es decir, si los tiempos de Dios se siguen alargando en que no venga ese tribunal, es decir, porque Dios conoce los tiempos y las sazones, le corresponden a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, sabemos bien que cuando Dios, el Señor Jesucristo nos mostró la parábola de las 10 vírgenes, dice que esas 10, las 10 habían dormido, es decir, las 10
habían dormido, y cuando vino el Señor a medianoche, dice que las que estuvieron preparadas entraron a las bodas con el Señor. ¿Cuántas entraron preparadas? Fueron 5, las otras 5 no estuvieron preparadas, quiere decir que no acabaron con su pecado, no lograron tener una fe, ¿sí? Una fe que es digna de alabanza y gloria para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque nuestra fe tiene que ser probada por fuego, ¿sí? Y debe ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Marinita, qué gusto saludarte. Y entonces, significa que entonces, aunque tú, siendo cristiano, si no alcanzas con tu pecado, a terminar con tu pecado, y que tu fe sea hallada en alabanza y gloria, cuando tú dejes el cuerpo te vas a ir a dormir, pero va a venir, ¿sí? Va a venir el tribunal de Cristo, y entonces todos los que estamos dormidos iremos al tribunal de Cristo, y ahí seremos juzgados porque por eso se llama el tribunal de Cristo. Ahora, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, todos iremos al tribunal de Cristo. Eso es un hecho. Estés en el cuerpo o no estés en el cuerpo. Y seremos juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Es decir, ya una vez que tú te vas a dormir, no hay manera de hacer obras ni nada, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí es un hecho es que los que no alcancen corona porque no fueron diligentes, no fueron vírgenes sensatas, es decir, se van a quedar a la tribulación. Y ya leímos versículos donde dice el que edifica sobre el cimiento va a recibir premio, ¿sí? Dice, vamos aquí para poderlo resumir rápidamente y no estarme yo acordando. Primera de Corintios 3, ¿sí? Dice Primera de Corintios 3:13, la obra de cada uno se va a hacer manifieste, ¿sí? Dice en el 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declara, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Si permaneciere, dice en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, que continuó la obra de la Nueva Jerusalén, porque esa es la Nueva Jerusalén. Esos muros somos nosotros, las piedras vivas que nos vamos edificando unos a otros, y el crecimiento lo da Dios. Que sobreedificó recibirá recompensa. Pero si en el tribunal de Cristo, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, se irá a esas tinieblas de afuera de las cuales habla el Señor Jesucristo muchas veces. Dice, quien no perdone, lo van a lanzar a las tinieblas de afuera. Al siervo inútil, ese que no sirvió a Dios, no creció y escondió el talento, ¿sí? Ese también se va a las tinieblas de afuera. El mismo pueblo de judío, todo el pueblo hebreo se va a las tinieblas de afuera. Así lo marca la palabra de Dios. Y mira, vamos a leer algún versículo, ¿sí? Que nos, Mateo 8:11. Mira, vamos aquí a Mateo 8:11. Aquí en Mateo 8:11 nos está mencionando la palabra de Dios. Pero siempre se unió. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lupita Regueiro, buenas noches. A andar por ahí rolando. Romanos 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de Dios. ¿Sí?
Muchos vendrán de oriente y de occidente y nosotros somos estos. O estamos en el oriente o estamos en el occidente y nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En donde? En el reino de Dios, donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Hasta que puso todos sus enemigos bajo sus pies. Dice el versículo 12, mas los hijos del reino, ¿sí?, que son el pueblo hebreo, las 12 tribus del pueblo hebreo, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, ellos irán a las tinieblas de afuera. ¿Cuánto judío ha muerto ahorita? Muchísimos. O sea, simplemente en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos murieron? Sin embargo, se van a ir a las tinieblas de afuera. Maru, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ahora, entonces, en el tribunal de Cristo, estando en el cuerpo o sin el cuerpo, vamos a ser juzgados. Y en ese momento el que alcanzó corona recibirá recompensa y será sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de Dios, que es en el cielo, que es la Nueva Jerusalén, y ahí en ese lugar donde habita el Dios eterno, el Dios que habita en la luz inaccesible, podremos estarlo viendo cara a cara, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra voluntad de haber terminado con nuestro pecado, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos terminar con nuestro pecado, ¿sí? Es decir, por eso Pablo decía en otra parte, en 1 Corintios 9, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, venga yo a ser descartado, ¿sí? Entonces, todo eso pasa para los cristianos, ¿sí? Ahora, para los que no son cristianos, ¿qué va a suceder? Desde luego les toca la tribulación y en la tribulación muchos podrán llegar a ser salvos, ¿no? Porque se predicará este evangelio en todo el mundo, pero en especial se va a predicar el evangelio cuando esté la gran tribulación. Y mira, vamos a Mateo 24 para poder ver esta parte de la gran tribulación, ¿sí? Dice Mateo 24, 13, ¿sí? 13. Aquí está hablando cuando está terminando la tribulación, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Aquí dice que será predicado el evangelio en todas las naciones. Aquí no está diciendo, todos los que murieron, los aztecas, los mayas, los toltecas, los que estuvieron antes del Señor Jesucristo, todos los que habitaron este planeta, ¿qué va a pasar con ellos? Esa es la pregunta, porque hay un trono blanco y el trono blanco es para juzgar a todos aquellos que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Pasó la tribulación y la gran tribulación. Entonces, vamos a ver. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando tú veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días, quiere decir que están en el cuerpo. Orar pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ¿sí? Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿sí? Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo.
nadie sería que salvo. Quiere decir que el Señor, aparte que en la gran tribulación va a ganar va a ganar a su pueblo, va a ganar también a mucha gente del mundo, a muchas personas que habitan este planeta, los va a ganar, ¿sí? Porque si estos días no fueran acortados, ¿sí? Dice, porque si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que viene esa gran tribulación, y el motivo de la gran tribulación es que mucha gente conozca al Señor y que reconozca que Jesús es el Señor y que toda rodilla se doble en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Y todos reconozcamos que Jesucristo es el único camino para ser salvos. Tú tienes que pensar un poco en toda esa gente que vive en el oriente, donde los árabes, y son millones de gentes que están en el Corán, que están adorando a Alá, a los budistas, o sea, son millones y millones de personas que se les ha ido a compartir. Hay misioneros, pero son muy pocos los que hay, ¿sí? Pero cuando venga esta gran tribulación es para todo el que habita este planeta, ¿no? Y entonces, yo sé que habla de los escogidos, pero ¿sabes por qué habla de los escogidos? Porque Dios conoce quiénes lo van a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor conoce quiénes. Pero no significa que Dios no quiera que todos sean salvos, porque el Señor desea que todos sean salvos. Ahora, ¿por qué dices, por qué gran tribulación para que sean salvos? Porque el hombre solamente entiende a través de ser atribulado. No hay arrepentimiento. Nosotros mismos, como hijos de Dios, tenemos que ser atribulados para poder obedecer. Y mira, la prueba la tenemos con el Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne fue atribulado. Dice, mira, vamos aquí a Hebreos 5, aquí vamos a Hebreos 5, y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo obedeció en todo, ¿sí? Y yo a veces me pregunto por qué dice esto en Hebreos 5:5. Y Cristo en los días de su carne, nuestro Señor Jesucristo, estando en el cuerpo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Dices, nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia, tuvo que ser atribulado para aprender obediencia, para enseñarnos el camino. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de la eterna salvación. Y habiendo sido perfeccionado, para mí el Señor Jesucristo siempre fue perfecto, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí en el libro de Primera de Pedro 4, dice Primera de Pedro 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en el cuerpo, nosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿sí? Terminó con el pecado. Así es que todo el ser humano tiene que ser atribulado para que termine con su pecado, porque muchas veces lo defendemos, lo argumentamos, lo ponemos en justificación, ¿sí? Así es que nosotros tenemos que
entender que por eso viene la gran tribulación. Dicen, ¿por qué si Dios es bueno manda una gran tribulación? ¿Por qué Dios habla del día de la gran ira de Dios contra todos los que ama? Porque no podemos olvidar que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, si Dios ama al mundo, o sea, nuestro Padre Celestial ama al mundo, ¿sí? ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estamos? Si Dios ama al mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les manda este mal? Porque no es otra cosa más que habrá el día de la ira, el día de la gran ira de Dios. O sea, ahorita la vamos a leer en Apocalipsis 16. Es una gran tribulación, por eso se llama la gran tribulación, ¿sí? Así es que nosotros lo que tenemos que entender que el hombre aprende así. No es que Dios quiera mandarnos una gran tribulación o que Dios, ¿por qué permite que nos enfermemos? ¿Por qué permite que seamos atribulados? ¿Por qué permite que nos sea dado un aguijón en la carne, que nos abofetee como lo hizo, para que nos diga el Señor, bástate de mi gracia? ¿Sí? ¿Por qué el Señor lo permite? Mira, vamos aquí a dar otro versículo que habla de lo mismo. Aquí, nada más que ahora en Santiago, aquí en el libro de Santiago. Mira, vamos a Santiago. Ahorita te digo el versículo. Creo que no lo tengo aquí y me voy a acordar cuál es. Entonces, el punto es que viene una gran tribulación y el motivo de la gran tribulación es salvar a muchos, porque este evangelio será predicado en todo el mundo. Y si esos tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos. ¿Y por qué de los escogidos? Porque Dios conoce quiénes van a ser salvos. ¿Sí? Entonces, por ese motivo tiene que Dios hacerlo. Entonces quiere decir que en la tribulación y la gran tribulación, en especial en la gran tribulación, mucha gente va a ser salva. Yo creo que millones y millones van a estar recibiendo al Señor Jesucristo. Ya no tendrán oportunidad de ir al cielo, ya no van a formar la nueva Jerusalén, ¿sí? Pero muchos van a recibir al Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Así es que eso significa, entonces, todos. Ahora, todo lo que estamos hablando, la Biblia nos habla de están en el cuerpo, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos, ¿y qué hay de toda la gente que ha muerto sin conocer al Señor Jesucristo? ¿Sí? Porque, digo, en mi caso, por ejemplo, cuando yo era niño y era adolescente, no había tantos predicadores como lo hay ahora. Es decir, estamos viviendo tiempos verdaderamente de un avivamiento, porque muchos recordamos que, pues sí sabíamos de los evangélicos, ¿no? O sea, sí sabíamos que estaban por ahí, ¿no? Yo recuerdo que yo me bajaba de un camión que después de llegar de la secundaria, o iba yo a la ciudad deportiva allá por Jamaica, por Balbuena, esos lugares, por allá vivíamos. Y yo bajaba del camión y caminaba por una calle donde pasaba siempre por una iglesia evangélica, ¿no? Y así, y la gente decía, ¿qué es ahí? Son los evangélicos, ¿no? Y entonces, me acuerdo 2 o 3 ocasiones, no sé, creo que pasé ya tardecito, a esa hora que es el servicio, y oía que cantaban, ¿no? Pero eran iglesias muy pequeñas, muy pequeñas. Y bueno, simplemente crecí con la idea que existían, y por ahí supe de algunos que decían, bueno, es que ellos no toman, les prohíben en su religión, que no se pueden casar con otra persona que no sea de la misma religión, no toman, son muy diferentes a nosotros, pero gloria a Dios que
Cada uno de nosotros fuimos llegando a Cristo y fuimos conociendo la verdad, y gracias a la palabra de Dios, esta verdad nos hace libres. Y hoy nos gozamos de haber llegado a Cristo, y hoy somos también esos evangélicos, ¿no? Hoy somos esos protestantes, hoy somos todos esos que la tradición nos califica de otra manera. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que estamos en Cristo, ¿no? Pero como a medida que han pasado el tiempo, la palabra de Dios ha estado creciendo, ¿sí? Ha estado creciendo. Todos recordamos que hace años no había tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces, gloria a Dios por eso, porque ahora ya cualquier persona dice, yo tengo un amigo cristiano. En la escuela, hay un grupo de cristianos en la escuela, cuando exactamente pidió los aleluyos, ¿no? En la escuela yo cuando estudié, ¿qué es que iba a haber cristianos? O sea, si había uno, pues andaba, le jugaba a la secreta, ¿no? Porque nadie decía nada. Pero hoy me entero que en las universidades, esos lugares, hay grupos cristianos, ¿no? Hay grupos cristianos donde hay jóvenes ahí predicando el evangelio. Gloria a Dios por estos avivamientos. Esos sí son avivamientos, ¿eh? Entonces, el punto es, ¿qué va a pasar con todos aquellos que ya dejaron el cuerpo? Aquí es la pregunta que nos hacemos, porque recordemos que en el trono blanco se van a presentar todos aquellos que no fueron salvos. Nosotros lo que estamos viendo que en la tribulación y la gran tribulación, los que estén en el cuerpo, porque así lo marca, y no, bueno, no sabemos si en el cuerpo o si en el cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Se les va a predicar el evangelio. Ese es el misterio del cual yo te quiero hablar, que quiero llegar. Por eso me he alargado mucho con lo del trono blanco, ¿no? Es decir, es claro que el cristiano en el cuerpo o sin el cuerpo va a ser juzgado, ¿sí? Y si no es aprobado en ese juicio que nos hace el Señor Jesucristo, entonces nos quedamos a la tribulación y ahí seremos perfeccionados, en el cuerpo o sin el cuerpo, porque el alma será la que va a tener que ser perfeccionada, ¿no? Y aquel que pase la prueba se irá al cielo y formará la nueva Jerusalén en el cielo, ¿no? Es el lugar donde todos queremos ir, ese es nuestro deseo, esa es nuestra herencia, inmarcible, sin mancha, ¿sí? Está reservada para nosotros en los cielos. Entonces, está muy claro que el cristiano sí. Ahora, la pregunta es, sí, ¿qué va a suceder con el hombre que no recibió a Cristo y murió? ¿Sí? Y murió, ¿se va a la gran tribulación o no se va a la gran tribulación? ¿Sí? Mira, para eso vamos a abrir el libro de Romanos, que nos va a dar mucha luz para que nosotros formemos nuestra convicción y Dios nos dé la revelación de esto. Mira, Romanos 2, abre tu Biblia en Romanos 2 y vamos a estudiarlo, dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Aquí nos está hablando del trono blanco, de ese juicio del trono blanco, ¿sí? Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ¿haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? No, nadie podrá escapar del juicio de Dios, ¿sí? Sabiendo que si todos los que reciban a Cristo como Señor y Salvador se van al tribunal de Cristo, que también es un juicio. También es un juicio, pero es un juicio diferente porque tuviste al Espíritu Santo para poder cambiar y ser transformado tú por la palabra de Dios, ¿sí? Dice el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
te está guiando ¿a dónde? Al arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para arrepentirse de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir y poder pedir perdón al Padre para que Él tenga misericordia de nosotros y poder ser salvos, ¿sí? Entonces su benignidad nos guía al arrepentimiento. Entonces, ¿qué va a suceder en la gran tribulación? La gente va a arrepentirse y va a reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿sí? Para que en el nombre de Jesús, ¿sí?, se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Dice, pero fíjate qué interesante el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que entonces, ¿qué está atesorando alguien que no quiere recibir al Señor Jesucristo a pesar de que está en la gran tribulación? Está acumulando ira para el día de la gran ira de Dios. ¿Sí? Pero recuerda, el capítulo de Romanos 2 empieza, por lo cual eres inexcusable, quien seas, ¿sí? Quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, ¿sí? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, en el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estamos hablando de aquellos que no se arrepienten, ¿sí?, van a ir al día de la gran ira de Dios. ¿Y para qué van al día de la gran ira de Dios? ¿Porque Dios quiere caer sobre ellos por su dureza de corazón? No, porque los quiere que vayan a arrepentimiento. Quiere que vayan a arrepentimiento. O sea, la pregunta es, ¿por qué se va a predicar este evangelio en todas las naciones cuando venga la gran tribulación? ¿Por qué se tiene que predicar el evangelio? Porque Dios quiere salvar mucho. ¿Cómo fuiste tú salvo? Por la predicación, ¿sí? Por la predicación. Mira, aquí en Primera de Corintios, vamos aquí a Primera de Corintios. En Primera de Corintios 1, dice, Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y mira, tú eres un testimonio como yo soy un testimonio. Yo cuando estuve atribulado me empezaron a predicar el evangelio en un VIPS, porque yo digo que ahí nací de nuevo, ¿sí? Estaba yo en un VIPS ahí y atribulado con muchos problemas, y estaba este hermano que me estaba predicando, porque no era un pastor, era un hermano de la iglesia de mi sobrino y de mi cuñada Sarita, hermana de mi esposa, ¿sí? Entonces, cuando me estaba predicando y me mostraba los versículos, yo estaba que disfrutaba, sí. Y fíjate lo impresionante que para mí es un testimonio, y yo lo digo, nunca este hermano dijo, ¿quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador? Te aseguro 1,000,000 que hubiera dicho yo que sí. Pero yo nací de nuevo, porque a partir de ese momento venimos aquí a Valle y me gustó ir a escuchar la palabra de Dios. Después ya nos mandaron a México, pero a partir de ese momento ya ahora sí que me gustaba escuchar la palabra de Dios. Y te soy honesto, yo no hice la oración de confesar al Señor Jesucristo. No estoy en contra, nosotros lo hacemos mucho. Pero mira,
yo estaba tan atribulado que recibí, y era me estaban predicando a cosas de las cuales yo decía, no, estos están re locos, ¿no? Pero por la locura de la predicación, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y mi tema de lo que te quiero decir ahorita es que en Mateo 24 dice, cuando inicie la gran predicación, la gran tribulación, dice Mateo 24, 14, perdón, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, ¿no? Y entonces está celebrándose la gran tribulación. Entonces, cuando esté la gran tribulación, se va a estar predicando el evangelio. Ahora, ¿qué están acumulando los incrédulos para ese día? Ira para el día de la gran ira de Dios. Ahora, piensa esto. Quiero que te imagines esto. El libro de Romanos fue escrito quizás en el año 80, 70, 60, no tengo ese dato ahorita porque no me puse a estudiar el tema de cuándo se escribió Romanos, pero ¿cuántas generaciones de personas han pasado desde el año 60 cuando el Espíritu Santo le dictó esto a Pablo? Y estaba hablando de cualquier hombre inexcusable. Han pasado generaciones, y dice, estás acumulando ira para el día de la gran ira de Dios. Y mira, vamos aquí a ver ese día de la gran ira de Dios. Abre tu Biblia en Apocalipsis 16, ¿sí? Porque aquí dice que es el día de la gran ira de Dios, ¿sí? Apocalipsis 16 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Estamos hablando que esto que estamos leyendo está sucediendo en el cielo. Eso está sucediendo en el cielo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, estamos hablando del momento en que se viene el día de la gran ira de Dios. Recuerda que por otro lado ya empezó la tribulación y la gran tribulación, y está lo de las imágenes, la bestia, y los que están creyendo, y los que están siendo sellados con el número 666, y cuando se está predicando el evangelio a todo el mundo. Pero aquí estamos viendo el día de la gran ira de Dios. Y entonces dice claramente lo que está sucediendo en el cielo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Dice, versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, los que se habían dejado marcar por la bestia, ¿sí? Por eso es muy claro que los que están salvos son aquellos que no se dejaron poner la marca, ¿sí? Y que adoraban su imagen, ¿sí? La imagen de la bestia. Dice versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este mar se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. O sea, viene un juicio sobre todas estas personas que han sido desobedientes. ¿Qué fue lo que acumularon? Ira para el día de la gran ira de Dios. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, o sea, fue contra los hijos de Dios y de los profetas, también tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. Ahora, piensa esto.
Cuando la Biblia nos habla de los apóstoles y los profetas, ¿sí? Cuando se habla de los profetas, se habla del Antiguo Testamento. Cuando se habla de los apóstoles, habla del Nuevo Testamento. Mira, vamos aquí al libro de Efesios 4, perdón, Efesios 2, ¿sí? Efesios 2:20 dice, edifiquémonos, o sea, tenemos que edificarnos nosotros para edificar a otros, ¿sí? Para poder alcanzar premio, porque nosotros tenemos que edificar sobre el fundamento, pero primero te tienes que edificar tú para que seas aprobado por Dios, para que tú seas un instrumento, y tú estás siendo instrumento. Yo sé que muchos de ustedes ya están predicando el Evangelio. Edgar Clavel, qué gusto saludarte. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que es todo el Nuevo Testamento, y profetas. ¿Qué quiere decir eso? Todos los que escribieron el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, quiere decir que aquí en Apocalipsis 16, dice Apocalipsis 16:6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Todos los que persiguieron a los profetas y los mataron y todo, el día de la gran ira de Dios va a caer sobre estas personas. Ahora, piensa una cosa, estos profetas estuvieron, de acuerdo con como lo ubica la Biblia, hace más de 2020 años, es decir, es antes de Cristo. Entonces quiere decir que con mayor razón estas personas ya no están en el cuerpo. Por consiguiente, viene el día de la gran ira de Dios sobre estas personas. Y quiere decir que no están en el cuerpo, pero viene un día de la gran ira sobre ellos, pues cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Versículo 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, ¿no? Está hablando el ángel, bueno, ¿sí? No es para que tú digas qué bueno lo merecen, no. Recuerda una cosa muy importante, en Romanos 12, ve aquí a Romanos 12, y eso lo quiero enfatizar porque luego cuando leemos Apocalipsis, pues nos dan así como que, entonces nosotros nos vamos a vengar, ¿no? No, dice la palabra de Dios en Romanos 12, sí, Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados, no tenemos derecho a estaros vengarnos, eso le corresponde solo a Dios. Tú tienes que perdonar. Si alguien te robó, tienes que orar por él. Si alguien te dan una mejilla, tienes que poner la otra, tienes que orar por él. Si una persona te está haciendo daño, tienes que orar por él. O sea, esa es nuestra función. Nuestra función es perdonar. Esa es la perfección a la que Dios nos lleva. Por eso, pero aquí dice claramente, no os venguéis vosotros míos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí nos deja claramente, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así es que nunca seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es nuestra fórmula más maravillosa. Nosotros estamos para vencer el mal con nuestra alma poderosa, que es el bien. Nuestra arma más poderosa es el amor. Y el amor
es Cristo, el amor es Dios. Yo sé que hay veces que dan mucho coraje con ciertas personas, pero tenemos que ir a nuestro aposento y orar y decir, yo lo perdono, Señor, y te ruego que trates con él, ¿sí? Hasta a veces dice uno, no sé si te suceda, cuando tienes un día malo con alguna persona, no lo puedes soltar de tu mente, no lo puedes soltar de tu mente. Ay, y lo traes todo el día porque te hizo pasar un momento muy malo, a lo mejor te sacó el tapón y te hizo te hizo enojar, y entonces es cuando más te estás acordando de él y no lo puedes soltar en tu mente. Bueno, pues aprovecha que dices, ay Señor, a lo mejor me lo pusiste porque tú querías que orara por él y tú permitiste que se me fuera el enemigo sobre mí de esta persona porque trae un espíritu inmundo, y entonces por eso lo tengo ahorita y por eso, Señor, oro por esta persona. Yo te ruego por su salvación, y te pones a orar mucho por él porque eso es lo correcto, ¿no? Y a lo mejor el Señor te lo puso porque Dios quiere salvarlo, ¿no? En especial cuando hay una situación de dinero, cómo nos duele la situación cuando es de dinero. Dices, este me transó, este me robó y yo caí, y te da un coraje, pero tú tienes que orar por él y debes de pensar que tu provisión viene de Dios. Y aunque me salga un poquito del tema de Apocalipsis, hoy te quiero recordar algo. Aunque tú veas que este mundo está en una crisis económica, tú no te preocupes, tu economía viene del cielo. Tú lo que tienes que hacer es obedecer a Dios para que a ti no te falte nada. El Señor es fiel. Él se va a encargar siempre de que tú estés bien, porque todo esto que ahora sí estamos estudiando, cuando todo el mundo esté en la tribulación y habrá una gran hambre sobre la tierra, nosotros los cristianos tendremos provisión de Dios. Nosotros tenemos provisión de Dios. Nosotros no dependemos. Mira, a veces sucede que estamos hablando mucho en el mundo con conocidos y cómo se habla de este presidente y lo que está haciendo, y bueno, das tu opinión como hombre diciendo, bueno, sí, no estoy de acuerdo con esto y aquello. Pero llega un momento que ya te metiste y eres parte de los del mundo, y es lo que debes recordar, que tú no dependes, ya que eres mexicano, obedezco a la autoridad, pero mi nacionalidad está en el cielo, mi ciudadanía está en el cielo. Yo vivo aquí en este mundo y obedezco a la autoridad, y la autoridad que me tocó es el presidente de México y todo, y tengo que orar por ellos, pero yo soy ciudadano del cielo. Amén. Y mi provisión viene de Dios, todas mis necesidades. Así que alguien me roba, no me debo preocupar porque tengo un Dios poderoso que me suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que una persona me está demandando, no me preocupa, porque yo tengo un Dios poderoso que va a poner las cosas en orden y me va a dar la victoria sobre cualquier situación. Mi función es obedecer a Dios en todo, en todo. Y lo digo por muchos que luego no diezman. Y mi hermano, el diezmo es una prueba de Dios para probar tu fidelidad a Dios. Para decir, Señor, no me importa que según mis cuentas no me alcanza, aquí está mi dinero, Señor, porque esto es tuyo, Señor, y tú eres fiel y tú te proveerás de todo lo que yo necesito, porque eres fiel. Y Señor, sé que este dinero se lo voy a dar a los hombres, porque yo sé que mis pastores hombres son hombres terrenales. Y si él hace mal uso de ese dinero, ese es su problema, Señor. Yo estoy cumpliendo contigo, ¿sí? Y eso es responsabilidad del pastor o de quien esté recibiendo el dinero, porque es su función. Pero Dios está probando tu corazón. Cada vez que diezmas, Dios está probando tu corazón, ¿sí? Amén. Entonces, regresando, estamos estudiando el día de la gran ira de Dios. Ese día de la gran ira de Dios
El Señor va a ser el que va a vengar la sangre de los santos, que los santos eres tú y yo, y de los que se quedaron a la tribulación en especial, y de los profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento. También tú les has dado a beber la sangre, pues lo merecen, ¿no? O sea, pero eso lo dice el ángel, pues lo merecen, ¿no? No lo tenemos que decir nosotros, este lo merecía, ¿no? No, esto le corresponde solo a Dios. Versículo 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Está aplicando un juicio sobre todos aquellos que persiguieron a la iglesia, que hicieron cosas malas, que juzgaron, acomodaron ira para el día de la gran ira de Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Sí? Fíjate, derramó su copa sobre el sol y el calor del sol fue dado para quemar los hombres con fuego. Estamos hablando del día de la gran ira de Dios. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. A ver, entonces, ¿por qué Dios permite que se quemen con el sol? Para llevarlos a arrepentimiento, para llevarlos a arrepentimiento. Y está hablando de los que persiguieron a los santos y persiguieron a los profetas, ¿sí? Entonces Dios está buscando que se arrepientan. ¡Cuánto amor de Dios! Que a pesar de que está aplicando el día de la gran ira, Él está buscando salvar. Él está buscando salvar. ¿Qué tal, Francisco Márquez? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Lu Garrido, buenas noches. Y entonces dice, ¿qué dice? Vamos a leerlo otra vez en el 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sí? Entonces dices, a ver, Señor, entonces tú lo estás enviando todo esto para que se arrepientan. Sí, para que se arrepientan. Por eso en este sí, no te preocupes, no te preocupes, Georgette. Lo bueno es que se graba y puedes escucharlo porque tú has sido muy aplicada con todos los discipulados y todo lo que pasa en la semana. Sí, claro que sí. Entonces, lo que es importante, ningún hombre sobre la tierra puede decir que Dios no existe. ¿Sí? Y mira, lo vamos a leer aquí en el libro de Romanos 1. En Romanos 1, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, alguien que diga, no, es que Dios no existe, que el otro, Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, su grandeza, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Cuando tú ves la creación, es más, hay algo que siempre nos maravilla. Cuando tú te enfermas de algo y vas a ver un médico, y ahí ese médico tiene la paciencia, porque hay médicos que te explican por qué viene tu mal y por qué pasa esto. Entonces te maravillas del cuerpo que tienes.
Es que su cuerpo está soltando un líquido que abre y cierra la válvula cuando usted necesita, ¿no? Y es que de la columna manda señales el cerebro y manda señales. Esto que estoy haciendo no es otra cosa más que mi cerebro mandando señales y decir, a ver, muévete mano derecha y haz esto, ¿no? Y dices, el hombre ha tratado de que la mano funcione, que mande las señales, y ahí la mano le hace así, y medio puede. No, no, esta es una maravilla. Entonces dices, no puedes negar que Dios existe, ¿sí? No puedes negar que Dios existe, ¿sí? Es decir, hay un creador de todas las cosas. Entonces, nadie puede negar que Dios no existe. Y el que lo niegue, ¿sí? Entonces está acumulando ira para el día de la gran ira de Dios, ¿sí? Así es que, fíjate cómo habla de estas personas. Dice, entonces nadie tiene excusa de decir que no existe Dios. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, nadie puede decir no conocí a Dios. Lo conoces desde la creación, así dice este versículo. Por la creación conoces a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido, la mente entenebrecida. ¿Y sabes de qué se entenebrece el hombre? Profesa ser sabio, y se hicieron necios. ¿Y se hicieron qué? Necios, ¿sí? Y entonces la gente está entenebrecida y se siente sabia, pero no puede decir que Dios no existe. No puede decir que Dios no existe, ¿sí? Me acuerdo mucho de una plática de una persona que decía que era atea, ¿no? Y entonces había otra persona que era conocedora de la palabra. Yo no era cristiano ni nada, pero me llamó la atención porque entonces, ¿usted en qué cree? En el creador, decía, en el gran arquitecto del universo. Pues ese gran arquitecto se llama Dios. No, pero Dios no existe. Decía, y yo decía, bueno, pues ahora sí, esta persona lo está llevando hasta la mera esquina. Nunca le habló de Jesucristo ni nada. Era un hombre que, no sé, yo creo, me imagino que le gustaba, era espiritual, pero no sé qué habrá sido, o sea, pero me llamó la atención que llevó a este ateo, como dicen los ateos, soy ateo gracias a Dios, ¿no? O sea, finalmente reconocía que Dios existe, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero resumir el día de hoy de este estudio, mis hermanos, existe una gran cantidad de gente que habitaron antes de Cristo. Y existe una gran cantidad de personas que habitaron después de Cristo. Toda la época donde le llaman la época oscura de la tradición, que estamos hablando del año 531 más o menos, que empezó esta oscuridad, donde sacaron los monjes y todo, hasta el año de 1492, cuando Martín Lutero viene un avivamiento, esa oscuridad que se vivió casi de 1000 años, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. La iglesia se llamaba solamente lo que era el sacerdote y el papa, eran como un grupo de gentes que decían, nosotros somos la iglesia, ustedes son el pueblo, ¿no? Entonces nosotros somos la iglesia, entonces los únicos que podemos y tenemos autoridad para poder leer la Biblia y toda la bola de libros que ellos hicieron, somos nosotros, y nosotros somos los que los guiamos a ustedes,
¿eh? Bueno, pues toda esa cantidad de población que no tuvo oportunidad de leer la Biblia, que nadie les compartió porque fue una época de oscuridad, ¿sí? Donde sí hubo algunas iglesias, hubo unos salvos, porque la palabra de Dios lo dice así en Apocalipsis, en todo ese tiempo del año 300 al 500, del 500 al 1400, que ese es otro estudio que es muy, para muchos de ustedes lo han de recordar, el estudio de las 7 iglesias, de lo que él iba a pasar a su iglesia, aunque hubo cristianos, pero en una proporción menos, la mayor parte de la población no tuvo acceso a que se les predicara el Evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas? Porque dice aquí que se les va a predicar el Evangelio, ¿no? Porque dice, no nomás solamente el día de la gran ira de Dios. Este evangelio será predicado en todo el mundo. Dice, cuando inicie la gran tribulación, este evangelio se va a predicar por todo el mundo, ¿no? Pero Apocalipsis se refiere a los que no se van arrepintiendo. Entonces, todas esas gentes que nacieron antes de Cristo y que en especial vamos a pensar, inclusive podemos pensar, ¿qué estaba sucediendo cuando Cristo estaba aquí? ¿Qué estaba sucediendo cuando la iglesia primitiva estaba en Jerusalén? ¿Qué estaba sucediendo aquí en América? En América estaban aquí, en esos años, estaban los aztecas, los toltecas, y nadie creo que haya venido a predicarles el evangelio. ¿Sí? Y ya dejaron el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entendemos que con lo que estamos leyendo, dice que en el cuerpo sin el cuerpo, ellos van a ir a la tribulación y a la gran tribulación, y ahí les será predicado el evangelio. Les será predicado el evangelio. ¿Sí? Entonces, muchos que reciban al Señor Jesucristo, pues van a ser salvos. Y entonces, bienaventurado todo aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene efecto sobre ellos. ¿Sí? Voy a leerlo y con esto termino porque mañana continuaremos. ¿Sí? Aquí en Apocalipsis 20 dice, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo. Se volvió santo. El que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aunque hayan estado en la gran tribulación y hayan sufrido en la gran tribulación, muchos de ellos van a recibir porque será predicado el evangelio. ¿Y para qué se predica el evangelio? Para salvar, porque a Dios le ha placido salvar por la locura de la predicación. ¿Sí? Ahora mira, si alguien dice, no, estos son los que se van, estos ya no vuelven a vivir hasta que venga el trono blanco y ahí serán juzgados los aztecas, los toltecas, los náhuatl, los mayas, todos los que habitaron aquí en América en todos esos años, o todos aquellos que vivieron en la oscuridad del año 500 al año 1490, de toda esa etapa de oscuridad donde no se predicaba el evangelio y sí había unos cuantos cristianos. Todos ellos dirán, no, esos se van hasta después del milenio y ahí serán juzgados, ¿no? Pero, por otro lado, vemos que aquí dice, tú, quien seas, ¿sí? Tú que juzgas, no juzgues, porque va a haber un juicio de Dios. Sí, estamos hablando del trono blanco, pero dice, acumulas ira para el día de la gran ira de Dios. Si alguien me dice, no, yo no estoy de acuerdo contigo, bueno, pues cada quien forma su convicción, pero aquí nosotros estamos viendo, ¿sí?, que está hablando de que viene ira, el día de la gran ira viene sobre aquellos que persiguieron a los profetas, y eso es en el Antiguo Testamento, y lo está aplicando lo está aplicando el Señor en la gran tribulación. Es cierto que en ningún momento dice, y eso lo acepto, no dice que
no dice, solamente habla de los que están en el cuerpo. Conforme a esto, dice que viene, ¿sí? Dice que, mira, voy a leer, con esto termino, mis hermanos. Dice claramente, dice, Apocalipsis 16:5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que era, el que eres y que era y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, ¿sí? Y dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber la sangre, pues lo merecen, ¿sí? Así es que cuando suelta el sol para que se quemen, dices, bueno, pues tienen que estar en el cuerpo según nosotros, pero también la grandeza de Dios solamente la podemos entender, ¿sí? Cuando nosotros decimos, Señor, grande eres, porque vas a hacer que todas esas gentes conozcan a Cristo, ¿sí? Porque será predicado todo este evangelio. Entonces entendemos que en el cuerpo, sin el cuerpo, también los que no creyeron o que no les fue predicado el evangelio van a ir a esta etapa, ¿sí? Van a ir a esta etapa, ¿sí? Ahora, están en el Hades, están en la muerte o están en el mar. Pero ya no me voy a meter ese tema, se lo dejamos para mañana, ¿sí? Para mañana, ¿sí? Pero tú quédate con este pensamiento. Tú conociste gente o tuviste familiares que fueron gente buena, que su misma conciencia, sin haber recibido a Cristo, su misma conciencia los redarguyó y conocieron lo que era correcto, y que dices, esta persona fue buena, ¿sí? Pero es cierto, quien no esté escrito en el libro de la vida no podrá tener la vida eterna. Pero por eso Dios va a hacer que se predique este evangelio en todas las naciones. Por eso dije que es un gran misterio, mis hermanos. Es un gran misterio. Y más cuando tuviste un familiar que dices, ¿sí? Yo, por ejemplo, alguien que quise mucho fue a mi abuelo. Y yo sé que mi abuelo todo el tiempo no quería saber nada. Sin embargo, estoy en fe de que una de sus sobrinas le llevaron un pastor. Yo tengo fe que lo haya llevado a Cristo. Pero si no fue así, yo deseo que le sea predicado este evangelio. ¿Sí, mis hermanos? O sea, no quiero decir que esto es, al igual que el cristiano va a ser perfeccionado sin el cuerpo, también podemos dejar este misterio para que Dios nos los enseñe después, pero mientras tenemos que formar una convicción. Padre mío, te damos gracias, Señor, te alabamos y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Solo tú, mi Dios, conoces las cosas, Señor, en parte conocemos, en parte profetizamos, Padre, pero cuando venga lo perfecto, conoceremos lo que era en parte, Señor. Esas partes que no conocemos, tú nos las revelarás, Señor. Si te es tu voluntad darnos más revelación, te lo rogamos, Padre, porque todos estos temas, Señor, nos ayuden a formar una fe más fortalecida, Señor, para que cada uno de mis hermanos y nosotros, Señor, y yo personalmente también, formemos ciertas convicciones, Señor, sobre lo que ha de suceder. Son misterios y solamente a ti te pertenecen, Señor, pero sabemos que eres bueno, Señor, y que amas al mundo, Señor, y que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te damos gracias, Padre, por toda esta iglesia tan hermosa que me has concedido, Señor, pastorearlo, Señor, siendo yo un miembro más de la iglesia, estando en el cuerpo, Señor. Ayúdame, Señor, junto con mi esposa para guiar a todas estas ovejas amadas tuyas, Señor, amadas por nosotros, pero más por ti, Señor, para que todos alcancemos esa hermosa salvación a la que tú nos has llamado, Padre.
ese hermoso lugar de ir al cielo, Señor, sin quedarnos en ninguna tribulación, y que todos nuestros conocidos, familiares y amigos también nos permitas que les podamos, ¿sí?, podamos compartirles, Padre. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, como dice Linda, mis suegros eran bellas personas, ¿no? O sea, a lo mejor ya no viven, pero tenemos que ser sabios con todas las cosas, ¿sí? Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Mis hermanos, Dios me los bendice mucho. Estamos aquí para vernos mañana y seguir continuando estos estudios. Perdón, ya nos dio las 9:20 y ya me pasé demasiado tiempo. Dios me los bendice mucho. Gracias, mis hermanos. Bye.